Bueno, hola chicos, en la clase de hoy vamos a revisar algunos conceptos y algunos errores típicos que tenemos en la representación de números en la recta numérica. Como ya vimos en el video de la recta numérica parte 1, los números positivos van a la derecha del 0 y se extienden hasta infinito, y los números negativos se ubican a la izquierda del 0 y se extienden hasta menos infinito. Recuerden, los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. ¿De quién? Del 0. Del 0. A continuación vamos a trazar una línea como recta numérica y vamos a ubicar el 0. Entonces, como sugerencia, siempre utilizar una regla, porque esto nos va a ayudar a que la recta quede bien trazada. Entonces vamos a utilizar aquí una recta. Aquí el título es algunos errores comunes con la recta numérica. Entonces, como les había dicho, vamos a utilizar una regla y vamos a trazar la recta numérica. Entonces, trazamos. Aquí ya quedó la recta numérica y vamos a ubicar el 0. Entonces, ubicamos el 0. El 0 lo podemos ubicar en cualquier parte. Lo común es utilizar más o menos el centro de la recta. Y luego vamos a indicar que la recta se extiende hasta infinito y hasta menos infinito con dos flechitas. Una flecha aquí en el lado positivo que se extiende hasta más infinito, y otra recta y otra flecha en el otro lado de la recta indicando que se extiende hasta menos infinito. Bueno, en este punto viene el primer error común que se presenta, y es que se supone que debemos ubicar las unidades tanto positivas como negativas igualmente espaciadas entre sí. Es decir, si yo voy a definir una distancia, digamos, por decir algo, esta distancia entre el 0 y el 1, debemos respetar esa distancia entre los demás números. Es decir, voy a copiarlo tal cual para que se tenga en los cuadernos. Si esta es la distancia entre el 0 y el 1, ¿qué pasa? Debemos respetar esta distancia entre los demás números. Muy bien, entonces en este punto voy a volver a dibujar la recta numérica, las dos flechitas y el 0. Y acabo de poner con la regla o con los cuadritos del cuaderno, yo puedo fácilmente poner la misma distancia entre unidades. Quiere decir, tengo la unidad del 0, voy a poner la del 1, después la del 2 y así sucesivamente. Ahorita voy a mostrar una
un ejemplo con un error para que notemos cómo es el problema. Entonces, el error consiste en que muchas veces, y tal vez por afán, los estudiantes no respetan dicha distancia. Aquí ubicamos los números y el error consiste en básicamente los estudiantes trazan la recta numérica, ubican el 0 y empiezan más o menos, sin algún criterio bien establecido, a ubicar, por ejemplo, el 1. Digamos que después ponen el 2, el 3, el 4, menos 1, digamos que menos 2, menos 3, menos 4. Podemos ver que al no utilizar la regla, más o menos este espaciamiento se ubica entre estos números, más o menos se respeta el distanciamiento entre unidades. Pero en este caso, no. ¿Sí? Quiere decir que en qué unidades no se respeta ese distanciamiento entre esta y esta. ¿Correcto? Entonces, la sugerencia es utilizar una regla para que las unidades estén correctamente espaciadas. Muy bien. Ahora, el segundo error. El segundo error consiste en saltarse algún número de la recta cuando uno está llenando la recta. Es decir, tal vez uno empieza a llenar los números al revés. Es decir, uno dibuja la recta numérica ubica el 0 y tal vez cuenta. Entonces acá va 1, acá va 2, acá va 3, acá va 4, acá va 4 rayitas. Entonces ubican el 4, distancia del 0 al 1, y aquí va 1, va 2, va 3, y entonces ubican, digamos que acá el menos 1, el menos 2, el menos 3, y si seguimos llegando 2, y oh sorpresa, de 2 al 4 faltó un número. Esto quiere decir que nos saltamos algún número. Entonces, tal vez porque lo llenamos al revés. Yo acá conté que esta era la primera rayita, la segunda, la tercera y la cuarta. Al poner el cuarto, empecé a llenar de atrás para adelante, y eso no es correcto. Uno debe llenar en orden: 1, 2, 3, 4. Entonces este debía ser el número 3. Si hubiera seguido y a este le hubiera puesto un 5, pues entonces este debía ser el número 4. Y así sucesivamente. Quiere decir que puede ser un error muy difícil de arreglar. Entonces, si cometemos este error y tratamos de arreglarlo introduciendo el número que falta entre los otros dos números, es decir, entre el 4 y el 2, meter el 3, caemos en el primer error. ¿A qué me refiero con esto? A que acá está el menos 3, aquí está el menos 2, acá está el menos 1,
yo no debo llenarlo en este sentido en el que lo estoy llenando, pero como ya está arriba, lo estoy copiando. Debo llenarlo en orden: 1 después del 1, el 2 después del 2, el 3, aquí se cometió el error, y después del 4 el 5. Y a veces uno lo que hace es poner entre los dos el 3, y con eso la distancia que hay entre unidades, que debe ser esta, que se está respetando debido a que utilizamos una regla, no se está cumpliendo ni aquí ni aquí. Muy bien, ese es el segundo error. Ahora, lo que yo sugiero es volver a empezar llenando los números en orden. ¿Qué quiere decir en orden? En orden quiere decir, entonces, llenar los números en orden. Quiere decir que yo trazo mi recta numérica, ya vimos las dos flechitas, ubicamos el 0 y empezamos a poner las marquitas que van a dar las unidades. 2, 3 y 4, aquí quedó muy pegadita. 1, 2, 3 y la cuarta no quedó, pero no hay problema porque para eso son las flechitas. Lo que yo voy a hacer es poner el 0. Seguido del 0 voy a poner el 1. Después del 1 ponemos el número 2. Después del 2 ponemos el número 3 y así sucesivamente. Ahora, en el llenado de los negativos, primero vamos a poner el menos 1. Menos 1. Luego en el orden de los negativos viene el menos 2. El menos 2 es menor que el menos 1. Es como si fuera una deuda. El que debe 2 tiene menos que el que debe 1. Aquí llenamos el menos 3. Si se fijan, voy en orden. Entonces, esto nos lleva al último error de esta lista. Este error es menos común que los anteriores. A veces, en la práctica, y sin tener práctica, los estudiantes llenan de forma errónea los números negativos. ¿Qué quiere decir esto? Ubican la recta numérica, las flechitas correctamente, ponen el 0, ubican correctamente los números positivos, aquí 1, 2, 3, 1, 2 y 3, ubican el 1, el 2 y el 3 y cometen un error, que es ver que está el 3 y dicen, pues yo lleno los números negativos, escribo los números negativos y después les pongo el signo, ¿cierto? Y entonces escriben 1, 2 y 3. Entonces, ¿dónde van a estar los siguientes números? Ponen los números negativos y, como vemos aquí, no hay espacio para el 4, el 5, el 6, no está en orden porque los números negativos aumentan su valor absoluto hacia la izquierda. Quiere decir que el 3 es menor que el 2 y debería ir a la izquierda. Entonces aquí pues voy a poner una pregunta porque ¿dónde pongo los siguientes números? Quiere decir que en este caso se deben llenar los números con su signo y en orden, teniendo en cuenta que, por ejemplo, menos 2 es menor que menos 1, por lo tanto tiene que ir a la izquierda.
y que menos 3 es menor que menos 2. La forma de pensarlo, como ya lo dije, es con las deudas. Pues el que debe 3 tiene menos que el que debe 2. Y el que debe 2 tiene menos que el que debe 1. Por lo tanto, la forma correcta, como ya lo habíamos dicho, de llenar los números en la recta numérica es primero ubicar el 0, hacer las rayitas, ubicar el 1, respetar la distancia entre ellos, acá no la respete mucho, pues porque no estoy utilizando la regla, y 3. Empezar con menos 1, porque del 0 al menos 1 hay una unidad, y el que debe 1 tiene más que el que debe 2, y el que debe 2 tiene más que el que debe 3, y así sucesivamente hasta menos infinito y hasta infinito. Eso indican las flechitas. Bueno, muchachos, para resumir, vamos a ver cuáles son los errores. Aquí el error consiste en no tener un distanciamiento igual entre unidades. Este está mal, este está bien. El distanciamiento entre cada unidad es el mismo. Entre cada una de las unidades, entre números sucesivos, es el mismo. Entonces, por lo tanto, este está bien. Aquí no se respetó, este está mal. Acá nos saltamos un número, este está mal. Aunque aquí metimos el número para tratar de corregir el error, está mal porque no tiene el mismo distanciamiento. Aquí tenemos esta recta bien, porque hicimos todos los pasos. Acá cabe el 4. Aquí no llenamos en el orden que es. Aquí me refleja que el estudiante no está entendiendo el orden en los números negativos. Apenas yo veo esto, estoy entendiendo que el estudiante no está entendiendo los números negativos. Y aquí, digamos que aunque este me quedó un poco corrido, si el distanciamiento fuera igual, estaría bien. Muy bien, muchachos, estos errores espero que no los cometan y que practiquen mucho para que se les facilite la representación en la recta numérica y en el plano cartesiano. Entonces espero que pasen una feliz cuarentena con sus familias y que aprendan mucho y les deseo los mejores éxitos. Adiós.